Suplicaría que sea la última participación. Diputado Caro, adelante. Presidenta, además de la alusión a expresar una moción de orden, se faltó el respeto a un integrante de esta legislatura de una forma baja y canalla. Es muy lamentable que cuando la cuarta degeneración está atrapada, desenmascarada en su ineptitud y en su complicidad, recurran al insulto familiar, al insulto a personas que llevamos un apellido y que lo quieran mezclar con socios de la cuarta degeneración. Es cuanto. Gracias, diputado. El tema no está a discusión, por lo tanto, continuamos con la sesión. Iniciamos con el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Para fijar postura de los grupos parlamentarios, se concederá el uso de la palabra a las y los diputados hasta por 5 minutos. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, presidenta. El dictamen que las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobernación y Población ponen a consideración de esta Asamblea tiene como objetivo atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la acción de inconstitucionalidad 64-2019, cuya sentencia mandata al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones al texto vigente de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del 2019 y que consiste en incluir. Permítame, diputada. Diputados, los convoco a mantener el orden en este recinto legislativo para que pueda continuar la oradora en tribuna. Cuando usted considere pertinente, diputada, continuar. La finalidad que tiene el aplicar el uso de la fuerza, establecer los principios de racionalidad y oportunidad, eliminar el concepto epiletal establecido en la norma como parte de las lesiones graves, es decir, declaró la invalidez de la porción normativa epiletal de la fracción sexta del artículo 6, en el cual, al regular la graduación del impacto del uso de la fuerza en las personas, se prevé la lesión grave mediante el uso de la fuerza de este tipo. En este sentido, debemos comprender que el concepto epiletal se refiere al uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor. La importancia de la propuesta que diversos grupos parlamentarios hicimos tiene como principal objetivo brindar seguridad jurídica a la ciudadanía, ya que desafortunadamente, así como se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, transgredía los artículos 1, 14 y 16 de nuestra Constitución, toda vez que da pauta para que desde el momento de la planeación de los operativos de seguridad se autorice el uso de la fuerza, sin que exista una agresión real, actual e inminente que justifique el uso de la fuerza epiletal. Por tanto, estas disposiciones que se encuentran vigentes contravienen el derecho de la seguridad jurídica, el principio de legalidad y la obligación de las autoridades de proteger los derechos humanos. En este sentido, es importante mencionar que tal y como lo señala el dictamen en su apartado de antecedentes, su servidora fue la primera legisladora en presentar una iniciativa que da respuesta a lo mandatado por la Suprema Corte. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRD celebramos la aprobación de este dictamen en Comisiones Unidas
toda vez que la viabilidad del presente es indiscutible, pero también es indispensable, ya que el reconocer la importancia de las modificaciones presentadas como producto del equilibrio de poderes y mecanismos de democracia, mismos que permiten al Estado mexicano cumplir con los estándares internacionales del uso de la fuerza, siendo estos Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ambos desde la Organización de las Naciones Unidas. La aprobación de este dictamen representa un ejercicio pleno del funcionamiento de las instituciones como los órganos autónomos y los poderes de la Unión, mismos que a través de los marcos constitucionales y de actuación fungen como mecanismos de control cuyo objeto es construir un adecuado marco legal basado en la irrestricta protección de los derechos. Finalizo con el agradecimiento y reconocimiento de las y los integrantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Gobernación y Población para alcanzar los consensos necesarios y poder presentar este dictamen al Pleno para poder garantizar a la ciudadanía el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Esta mesa directiva da la bienvenida y saluda a los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 111, ubicada en Santiago, Acutzilpan, Atlacomulco, perteneciente al Estado de México, quienes nos acompañan por invitación de la diputada Leticia Cepeda Martínez. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Continúa con el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Partido Movimiento Ciudadano. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy nos ocupa un tema que tendrá un impacto seguro en la actuación de las Fuerzas Armadas y en la seguridad del país. Es uno de los pendientes que tenemos por ley y que no se ha sometido a discusión legislativa. En octubre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en donde se argumentó la existencia de diversas omisiones legislativas. Nuestra labor como legisladores es atender esta sentencia. Por ello, hoy sometemos este dictamen, producto de las iniciativas de diputadas y diputados de varios grupos parlamentarios, para cumplir con la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 64/2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia apunta que debemos legislar sobre las previsiones constitucionales mínimas relacionadas al uso legítimo de la fuerza. En esencia, este dictamen se incorporan los principios de racionalidad y oportunidad para dar mayor certeza a los elementos encargados de la seguridad del país en el ejercicio de sus funciones. Con la redacción propuesta al principio de proporcionalidad junto con el principio de absoluta necesidad, brindan mayor claridad y eliminan las ambigüedades que dotaban de incertidumbre la actuación de los elementos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Con este dictamen se establece que los elementos de seguridad pública solo deben actuar justificadamente conforme a los protocolos y no en reacción innecesaria que pudiera constituirse en abusos de autoridad o violentar derechos de las y los ciudadanos. Desde la bancada naranja propusimos esta iniciativa para poner un alto a los abusos de autoridad y a las injusticias que un sinnúmero de civiles han denunciado. Derivado de este acuerdo que hemos logrado, vale la pena insistir en que no se abandonen las instituciones
de Seguridad Pública y que se le den los elementos necesarios de capacitación y equipamiento para hacerle frente a la inseguridad que vive el país y sobre todo que se respeten las funciones que tienen encomendadas. El Poder Civil ha abusado de la lealtad que tiene el Ejército al Poder Civil. Por eso, se le ha obligado a realizar labores que no le son propias, como construir trenes y aeropuertos, así como encargarse de la seguridad pública. Esto significa no tener su naturaleza, no entenderla, incluso faltarles al respeto. Nosotros no apoyaremos el avance de la militarización en nuestro país. En la bancada naranja sabemos que todos merecemos vivir en un México de paz en el que se respetan los derechos humanos. Este dictamen significa un paso en ese sentido. Por ello, hoy nuestro voto es en favor de la ciudadanía y de esta propuesta. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Con el permiso de la Presidencia y del pueblo de México. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Quiero agradecer a las presidencias de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Gobernación por haber impulsado este importante dictamen. Diputada Juanita Guerra, gracias por contemplar mi iniciativa en el cuerpo de dictamen. Con ello, se le da contestación a la acción de inconstitucionalidad 64-2019 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue publicada el 8 de abril del 2022 en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa busca que el uso de la fuerza pública se haga pegada a la legalidad y dignidad de las personas. Esto es importante porque pretende que el actuar de los policías sea pegado siempre a la ley. Es decir, busca limitar que las instituciones policíacas cometan acciones arbitrarias